Régimen subsidiado es el conjunto de normas que rigen la vinculación de los individuos y de su núcleo familiar al Sistema General de Seguridad Social en salud. La vinculación se hace a través del pago total o parcial por capacitación subsidiada. Es decir, que los entes territoriales administran los recursos del régimen subsidiado a través del seguimiento y control de la jurisdicción, garantizando el acceso oportuno y mejor calidad de plan de beneficio hacia ellos. Por lo tanto, la Nación podrá colaborar con los municipios, distritos y departamentos cuando apliquen con la identificación y registro de los beneficiarios del régimen subsidiado. ¿Cuáles son los términos más utilizados en el régimen subsidiado? Entre ellos se encuentra 1. La población beneficiaria. De acuerdo con la ley, son beneficiarios toda la población pobre y vulnerable, clasificada en los niveles 1 y 2 del SISBEN o del instrumento que lo sustituya, siempre y cuando no estén afiliados en el régimen contributivo. 2. Población elegible. Son elegibles la asignación de subsidio en salud la población a la que se le ha verificado las condiciones de beneficio señaladas por la ley. 3. La población elegible priorizada. Es toda la población elegible seleccionada como prioritaria en las entidades territoriales sin cobertura superior, es decir, la menor parte de la población que no se encuentra en un régimen afiliado a un régimen contributivo. 4. Afiliado del régimen subsidiado. Es toda la población elegible o elegible priorizada que se han incorporado al Sistema General de Seguridad Social en salud a través del régimen subsidiado mediante el proceso definido para tal fin. 5. Entidades territoriales con cobertura superior. Se entiende que un municipio o distrito está en cobertura superior cuando más del 90% de su población clasificada en los niveles 1 y 2 del SISBEN no se encuentra afiliada a un régimen contributivo y esté cubierta por el régimen subsidiado. 6. El municipio de origen. El municipio de origen es aquel que asignó inicialmente el subsidio al afiliado migrante. 7. Municipio receptor. Es el municipio receptor todo aquel donde el afiliado migrante establece su nuevo domicilio. 8. Entidades territoriales responsables de la operación del régimen subsidiado. Son los municipios, distritos o departamentos de los antiguos territorios nacionales que en cumplimiento de la ley tienen competencia para operar el régimen subsidiado. ¿Quiénes son los beneficiarios especiales a los cuales no se les aplica la encuesta SISBEN? La identificación de las siguientes poblaciones especiales se podrán realizar mediante listados censales diligenciados por la entidad responsable. 1. La población infantil abandonada a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El listado censal de beneficiarios será elaborado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es decir, el ICBF. 2. Menores desvinculados del conflicto armado. El listado censal de beneficiarios para la afiliación del régimen subsidiado de salud de los menores desvinculados del conflicto armado bajo la protección del ICBF será elaborado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. 3. Población infantil vulnerable bajo protección en instituciones diferentes al ICBF. El listado censal de beneficiarios de esta población será elaborado por las alcaldías municipales. Población en condiciones de desplazamiento forzado. Su identificación se efectuará a través del listado censal presentado por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. 6. La población desmovilizada.
El listado censal de beneficiarios para la afiliación al régimen subsidiado de salud de las personas desmovilizadas y su núcleo familiar deberá ser elaborado por la Alta Consejería para la Reinserción o quien haga sus veces. Los núcleos familiares de los desmovilizados fallecidos que no tengan capacidad de pago mantendrán su afiliación al régimen subsidiado de salud en forma individual o como otro grupo familiar. ¿Cómo se realiza la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud de la población reclusa? La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en la población reclusa en los establecimientos de reclusión a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPE. Se realizará el régimen subsidiado mediante el subsidio total a través de una entidad promotora de salud del régimen subsidiado de naturaleza pública del orden nacional. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPE elaborará el listado censal de la población reclusa de acuerdo a su sistema de identificación y conforme a las especificaciones que establezca el Ministerio de la Protección Social para el manejo de esta información y de la base de datos única de afiliados o el instrumento que la sustituya. La afiliación al régimen subsidiado a través de la EPS de naturaleza pública del orden nacional beneficiará únicamente a los internos recluidos en los establecimientos carcelarios a cargo del INPE y a los menores de 3 años que convivan con sus madres en estos establecimientos. ¿Cómo está constituido el núcleo familiar? El núcleo familiar estará constituido por, primero, el cónyuge o compañera permanente. Segundo, los hijos mayores de cualquiera de los dos cónyuges o compañera permanente, con incapacidad permanente certificada en los términos de la Ley 100 de 1993. Tercero, los hijos mayores entre 18 y 25 años que sean estudiantes y que cubran una intensidad horaria de 20 horas semanales y dependan económicamente de sus padres. Cuarto, los nietos de cualquiera de los cónyuges. Quinto, los menores que vivan en el mismo hogar de acuerdo con la ficha del SISBEN a cargo de cualquiera de los dos cónyuges o compañera permanente o bajo protección de la familia. Afiliación. ¿Cómo opera la afiliación de los recién nacidos? Los recién nacidos, hijos de la población elegible y de afiliados del régimen subsidiado, serán afiliados de manera obligatoria al régimen subsidiado. ¿Cuál es el procedimiento de afiliación de los recién nacidos? El procedimiento de afiliación de los recién nacidos es de dos maneras. Primera, afiliación de recién nacidos, hijos de padres afiliados. Todo recién nacido, hijo de madre o padre afiliado al régimen subsidiado de salud, obligatoriamente quedará afiliado a la EPS a la que pertenezca el cabeza de familia, quien deberá informar las novedades a la EPS anexando registro civil de nacimiento. Segundo, afiliación de recién nacidos, hijos de padres no afiliados. Las entidades territoriales responsables de la operación del régimen subsidiado establecerán los mecanismos necesarios para permitir la afiliación individual de los recién nacidos debidamente identificados con el registro civil de nacimiento de hijos de padres no afiliados al régimen subsidiado de salud identificados como beneficiarios. En los casos donde los padres presenten el registro civil de nacimiento para formalizar la afiliación, se podrá utilizar de manera alternativa el certificado de nacido vivo hasta por el primer año de vida. Por lo tanto, las entidades territoriales responsables de la operación del régimen subsidiado establecerán un mecanismo de articulación con la red prestadora de jurisdicción para garantizar la debida identificación y afiliación del recién nacido. ¿Qué es la afiliación en el régimen subsidiado? La afiliación al régimen subsidiado es el proceso mediante el cual la población elegible o elegible priorizada se incorpora al Sistema General de Seguridad Social en Salud. En este proceso, la población selecciona libremente una EPS y se suscribe el formulario único de afiliación y traslado.
Para la garantía de la prestación de servicios al afiliado y para todos los efectos legales, la afiliación adquiere vigencia a partir del primer día calendario del nuevo periodo de contratación. En los demás casos, se aplicará la siguiente regla. Si el formulario fue suscrito durante los primeros 15 días del mes, la vigencia de la afiliación se hará efectiva a partir del primer día calendario del mes siguiente. ¿Cómo opera la continuidad de la afiliación? Una vez el beneficiario elegible se afilia al régimen subsidiado, se deberá garantizar la continuidad de su afiliación aplicando las fuentes de financiamiento del régimen subsidiado en los términos que lo dispone la Ley 1122 del 2007, salvo que cambien las condiciones para su permanencia. ¿Cuál es el periodo mínimo de permanencia? El periodo de permanencia de un afiliado en la misma entidad promotora de salud del subsidiado será mínimo de 1 año, salvo que se traslade al régimen contributivo o cuando se presenten los siguientes casos. A. Incumplimiento de las obligaciones en la EPS para con el afiliado. Este podrá manifestar en cualquier momento su intención de traslado ante la entidad territorial responsable de la operación del régimen subsidiado, quien adelantará la investigación correspondiente en un tiempo no mayor a 60 días por calendario, a fin de establecer si hubo incumplimiento por parte de las EPS. En todo caso, la responsabilidad de la atención del usuario seguirá a cargo de la EPS en el cual se encuentre el afiliado, hasta tanto se haga efecto el traslado de la EPS que eligió. Una vez los actos administrativos que hayan ordenado cualquiera de los casos anteriores se encuentren debidamente ejecutados o la sentencia judicial que ordene la nulidad del contrato esté firme, se aplicará de la siguiente manera. Primero, las entidades territoriales responsables de la operación del régimen subsidiado informarán de forma inmediata a la entidad territorial departamental y a la Superintendencia Nacional de Salud. Segundo, las entidades territoriales responsables de la operación del régimen subsidiado informarán a los subsidiados y a afiliados a través de los medios de amplia circulación y difusión al día siguiente de la ocurrencia de cualquiera de las circunstancias enunciadas. Tercero, la asignación de los afiliados será realizada por la entidad territorial responsable de la operación del régimen subsidiado, con presencia de un delegado de la Dirección Departamental de Salud. Cuarto, las EPS deberán entregar un nuevo carné a los afiliados asignados dentro de los 30 días del calendario siguientes a la adición del contrato, siempre que la fecha de la adición falten más de 4 meses para que se tramite la vigencia contractual. La EPS deberá informar a los afiliados que mientras obtengan el nuevo carnet podrán acceder a los servicios de salud con la prestación del carnet de la anterior EPS. ¿Cómo opera el traslado de empresa promotora de salud del régimen subsidiado? Un afiliado al régimen subsidiado que haya permanecido como mínimo durante 1 año por calendario podrá manifestar libremente su voluntad de traslado a otra EPS durante los meses de enero y febrero anteriores al inicio del periodo de contratación, suscribiendo el formulario único nacional de afiliación y traslado definido por el Ministerio de Protección Social. En los casos donde existe núcleo familiar, el traslado se efectuará para todo el núcleo sin importar el tiempo de afiliación de los diferentes miembros. Las actividades que adelanten la EPS tendientes a obtener el traslado de los afiliados deberán estar acordes con la normatividad vigente sobre las prácticas de competencia desleal, cuya inspección, control y vigilancia le competen a la Superintendencia de la Industria y Comercio. En los casos donde se reciban denuncias o se detecten traslados masivos mediante procedimientos de auditoría de la BDUA, se informará a la Superintendencia Nacional de Salud para que adelante las acciones de inspección, vigilancia y control tendientes a verificar que no se haya violado el derecho de libre elección y que no se haya presentado mecanismos de promoción puerta a puerta.
¿Cuál es el procedimiento de traslado de EPS? Primero, la entidad territorial responsable de la operación del régimen subsidiado y las EPS deberán divulgar a los afiliados 90 días antes del inicio de periodo de contratación las condiciones para efectuar el traslado de la EPS. Segundo, el traslado lo realizará el afiliado de manera directa ante la EPS de su elección hasta 30 días antes de iniciar el periodo de contratación. Tercero, la EPS receptora deberá consultar en la BDUA que la persona se encuentre afiliada a una EPS y que haya cumplido con el año de afiliación a esta. Cuarto, el cabeza de familia deberá diligenciar y firmar el formulario único de afiliación y traslados, firmar el listado de conocimiento de los procesos de atención en salud y el recibo de la carta de derechos del afiliado y del paciente y de la carta de desempeño. Asimismo, la EPS deberá entregar el carnet de afiliación del cabeza de familia y de uno de los miembros del grupo familiar, si es el caso. El afiliado deberá, al momento de suscribir el traslado, los carnets de afiliación a la EPS de origen y esa deberá destruir los documentos. En caso de que el afiliado haya perdido el documento, deberá suscribir un formato de tal hecho. La entidad territorial responsable de la operación del régimen subsidiado deberá velar por evitar la multiafiliación. Por otra parte, la Ley 1122 hace referencia a una serie de modalidades que regulan el pago de facturas en las EPS. Entre estas encontramos contratos por capitulación, que consiste en asignar un costo global de atención por cada persona, en donde se cuantifica el número total de personas a atender. Ese total hace referencia al costo total del contrato, es decir, es el valor que reconoce el Sistema General de Seguridad Social en Salud a cada EPS por la prestación del servicio. Su ventaja consiste en que los riesgos son asumidos por los empleadores y su debilidad está en que los tratamientos pueden aplazarse y evadirse responsabilidades remitiendo al servicio a otros niveles superiores. Otra de las modalidades encontramos el pago por eventos, conocido como pago por caso específico. Este hace referencia a un pago específico que cubre los servicios de enfermedades específicas. Se aplica a servicios de pacientes hospitalizados generalmente. Encontramos también el global prospectivo. Ese es el pago total que se asigna con anticipación para cubrir un periodo determinado, en donde la persona contratada contrata ciertas actividades hospitalarias sin pagar separadamente la atención. Otra de las modalidades es el grupo diagnóstico. En este se considera el valor del servicio y del servicio que se diagnostica y que se recibe, incluyendo honorarios médicos, medicamentos, servicios quirúrgicos. Por lo tanto, se ofrece un valor que varía por cada persona y servicio. Del mismo modo, también se tienen en cuenta algunos criterios que buscan fortalecer el servicio de salud. Entre estos encontramos, primero, garantizar los servicios de baja complejidad. Las EPS están obligadas a contratar el 60% de los gastos en salud, con el fin de cumplir con los indicadores de calidad y resultados. Está el valor de la UPC, que debe ser entregado a las EPS. También encontramos ofrecer un servicio de serenidad y frecuencia, en el cual los servicios deben ofrecerse de la forma más rápida y segura a los usuarios a atender. Por otra parte, también encontramos las fuentes y recursos de régimen subsidiado, que según la Ley 100 y en el artículo 11, los recursos se clasifican en 3 categorías. Encontramos los recursos de las entidades territoriales, que a su vez se clasifican en
recursos del Sistema General de Participaciones. Estos se distribuyen en 3 componentes, en los cuales encontramos la financiación del subsidio a la demanda del régimen subsidiado, la prestación de servicios a la población pobre que no ha accedido al régimen subsidiado, acciones de salud pública, el cual se considera como función del Estado. También encontramos otros tipos de recursos que son destinados por monopolios de juegos y azar, afirmando que los departamentos, municipios y distritos son los titulares para destinar esos recursos a servicios de salud. Generalmente se asigna un 80% a la oferta y demanda en la prestación de servicios, un 7% para investigaciones en salud, un 5% para vinculación de la tercera edad, un 4% para la vinculación del régimen subsidiado a personas que tienen delimitación tanto física como mentalmente, y el otro 4% a la vinculación de menores de edad. Es importante tener en cuenta algunos recursos de Fondo de Solidaridad y Garantía, provenientes generalmente por aportes del régimen contributivo, que a través del principio de solidaridad, el régimen debe ayudar a financiar el régimen subsidiado. Así lo dispuso la ley 100, en el artículo 221, en donde el 1.5% de la cotización del régimen contributivo será destinado al subsidio a la subcuenta del régimen subsidiado. Bueno, tenemos también en cuenta los aportes del Gobierno Nacional, el cual se destinará a la subcuenta del FOSIGA con el fin de garantizar los recursos necesarios para el cumplimiento del proceso de universalización de la población del CISBE. Y por último, también tenemos en cuenta los aportes de la Caja de Compensación Familiar, que de acuerdo al artículo 217 de la Ley 100, estas entidades deben destinar un porcentaje de sus recaudos, ya sea administrando directamente o actuando como administradores del régimen subsidiado, y podrían ir girando los recursos a la subcuenta de solidaridad FOSIGA. El plan de beneficios de salud del régimen subsidiado cuenta con un criterio legal. Con la expedición de la Ley 100 se dispuso que el Sistema General de Seguridad Social en Salud establece un plan obligatorio de salud para toda la población, el cual permitirá la protección integral de las familias, teniendo en cuenta las fases de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para todas las patologías. Por lo tanto, en este contexto, la misma Ley 1122 del Consejo de Regulación de Salud actualice anualmente el POS, en donde se encuentran los servicios incluidos en el POS subsidiado, que cuenta con acciones de prevención y promoción. Para menores de 14 años se encuentra el examen físico por parte de médico general, control de crecimiento y desarrollo. Para menores de 1 año, además de lo anterior, tienen el derecho a vacunas. Para mayores de 15 años tienen el examen físico por parte de un médico general. Para mujeres tienen derecho a diagnóstico temprano del embarazo, control prenatal, medicamento y complemento nutricional. Están también las acciones de recuperación de la salud. En el primer nivel de complejidad, sin hospitalización, se encuentra para todas las edades, incluye consulta y procedimientos sencillos o de baja complejidad por médico general. Está el primer nivel de complejidad con hospitalización para todas las edades, comprende medicamentos, material médico y de cirugía, laboratorio y radiografías. En el segundo nivel de complejidad sin hospitalización está la atención por médico especialista a niños menores de 1 año con riesgos o complicaciones, a mujeres embarazadas con complicaciones, a menores de 20 años y mayores de 60, consulta también con oftalmólogo y optómetra. En el segundo nivel de complejidad con hospitalización, atención por médico especialista de embarazadas con riesgos y complicaciones antes o después del parto,
También está la atención del menor de 1 año con cualquier complicación, atención del recién nacido de alto riesgo, también la rehabilitación, exámenes de laboratorio y ayudas diagnósticas. En estos mismos servicios encontramos también la atención de enfermedades de alto costo, que comprende los siguientes servicios: cirugía del corazón y aorta, cirugía de cráneo, cerebro y médula espinal, reemplazo de cadera y rodilla, tratamientos para el paciente con insuficiencia renal, tratamientos para las grandes quemaduras en el cuerpo, manejo del paciente con VIH-Sida, atención de pacientes con cáncer y hospitalización en unidad de cuidados intensivos. También está el transporte de pacientes, que comprende el servicio de ambulancia para el transporte de pacientes entre una y otra IPS cuando estén hospitalizados por enfermedades de alto costo o hay un ingresado por el servicio de urgencias. Continuando con esta secuencia se encuentra la regla sobre los copagos en el régimen subsidiado. Según la Ley 1122, al señalar que no habrá copagos ni cuotas moderadoras por los afiliados al régimen subsidiado clasificados en el nivel 1 del SISBEN. Con respecto al nivel 2 del SISBEN, el pago máximo es el del 10% del valor de la cuenta, sin que el cobro por un mismo evento exceda de la mitad de un salario mínimo mensual vigente. El valor máximo por año calendario será de un salario mínimo legal mensual vigente. Los siguientes servicios del régimen subsidiado no requieren copago: servicios de promoción y prevención, programas de control en atención materno-infantil, programas de control en atención de enfermedades transmisibles, enfermedades catastróficas o de alto costo, atención inicial de urgencias, consulta externa médica, odontológica y paramédica y consulta externa por médico especialista. También está la fórmula de médicos para tratamientos ambulatorios, exámenes de diagnóstico por laboratorio clínico ordenados en forma ambulatoria, exámenes de diagnóstico por imagenología ordenados en forma ambulatoria. Por último, tenemos las reglas sobre subsidios parciales, en donde se encuentran las personas que están en el nivel 3 del SISBEN, en donde existe el subsidio parcial de beneficios de salud que cubre una parte de los servicios del POS subsidiado en las siguientes situaciones: en atención de enfermedades de alto costo, en atención de casos de ortopedia y traumatología, atención a la mujer embarazada y al menor de 1 año, suministro de medicamentos, que comprende el suministro de medicamentos que están definidos en el Manual de Medicamentos y Terapeuta del Sistema General de Seguridad en Salud, formulado por médicos generales de los centros y puestos de salud de la red pública del primer nivel. Se encuentra también otros aspectos del régimen subsidiado, ya pasando en el régimen subsidiado en el plan de desarrollo, que según la Ley 812 de 2003 se comprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2006 hacia un Estado comunitario al regular el sector de la protección social, en donde se introdujo algunas normas sobre el régimen subsidiado de la salud. A continuación se sintetizan las principales normas de esta ley. Una de ellas es que se regulan los criterios de rehabilitación de las IPS y de las EPS del régimen subsidiado. Para el efecto se deberán tener en cuenta criterios de entorno ambiental, accesibilidad, oportunidad y calidad de vida en la prestación de los servicios a los usuarios. Otro de los principales puntos es que se fijan reglas sobre reestructuración de IPS públicas, para lo cual la Nación y las entidades territoriales concurrirán mediante créditos condonables, celebrando convenios de desempeño. También está que el gobierno regulará el uso de la tecnología en salud según la Ley 1122, que a propósito de los departamentos más alejados ordena priorizar los servicios de telemedicina. Por último, se prohíbe a las entidades estatales prestar cualquier plan adicional o complementario de salud en forma directa respecto de sus propios trabajadores. Tal situación solo se permite en los regímenes exceptuados de la Ley 100. Pasando a otro punto, tenemos las reglamentaciones de la administración del régimen subsidiado, en donde solamente les daría a conocer un concepto
el más relevante, que está situado en el decreto 515 de 2004, que define las condiciones y procedimientos de habilitación de las entidades administradoras del régimen subsidiado. La habilitación supone dar cumplimiento a las condiciones de operación y de permanencia de esas condiciones de operación. Y a partir de la expedición de la Ley 1122 de 2007 deberán producirse nuevas reglamentaciones de la administración del régimen subsidiado. Por último, tenemos la atención de la población no afiliada al sistema. Aquí cabe mencionar la Ley 100, que tiene una vinculación con la población vulnerable, en donde todos los participantes vinculados son aquellas personas que por motivos de incapacidad de pago y mientras logran ser beneficiarios del régimen subsidiado, tendrán derecho a los servicios de atención de salud que prestan las instituciones públicas y aquellas privadas que tengan contrato con el Estado. En cuanto a la Ley 715 de 2001, que nos habla sobre la prestación de servicios de salud con subsidios, esta ley decide cambiar el lenguaje y denominar a esta población no afiliada al sistema como población pobre no cubierta con subsidios a la demanda. Se asignó a los departamentos la competencia para financiar con los recursos propios, si lo considera pertinente, con los recursos asignados por el concepto de participaciones y demás recursos cedidos, prestación de servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda. Por último, la Ley 1122 de 2007 nos habla sobre la contratación por las S acreditadas, que dispuso que la atención de la población pobre no cubierta con subsidios a la demanda deberá ser contratada por las entidades territoriales con empresas sociales del Estado, que son las S, debidamente acreditadas, y que solo cuando la oferta de servicios sea insuficiente, el municipio o área de influencia a través del ministerio se podrá autorizar que se contrate en otra IPS. En todo caso, se fijó la prohibición expresa a las entidades territoriales para prestar servicios de salud directamente.